Luffy vs Katakuri. Katakuri vs Luffy. Esta pelea terminó recientemente en el manga y se ha generado un gran revuelo tanto en la comunidad hispana como en la anglosajona. Ya vi múltiples opiniones de gente de todo tipo sobre este combate, pero no me he resistido a hablar por cuenta propia sobre mis opiniones de este y cómo creo que resultó todo. Es justo aclarar que tanto Luffy como Katakuri son de mis personajes favoritos del manga y del anime en general. Obviamente siento más apego a Luffy, que es con quien he experimentado más aventuras a lo largo de One Piece. Sin embargo, Katakuri despertó en mí algo que no sucedía desde hace mucho en el manga. Por no mencionar que cuando apareció, estuve gritando como una fangirl descontrolada. Que ve a su ídolo pop sin camiseta. Hey, no me culpen, el personaje me compró desde el minuto cero. Mi fanatismo, de todas formas, va más allá de un excelente diseño de personaje y una introducción con la más pura badacería de todo el viejo oeste. Mientras más veía de Katakuri, más llegaba a gustarme, no solo como personaje, sino como antagonista. Un poco de contexto no vendría mal. Empecé a ver One Piece en el 2013 y me vi a Arabasta y Enies Lobby con relativa velocidad. Allí me encontré con los increíbles Crocodile y Rob Lucci, pensando que había alcanzado el sumum de los villanos dentro de la serie. Ambos tenían una presencia imponente, que daba a entender que eran los enemigos más poderosos que Luffy podía encontrarse en el momento. Uno, un Shichibukai que tenía dominada toda una isla con manipulaciones y engaños. El otro, un agente del gobierno especializado en el asesinato de sangre fría y métodos prácticos. Ambos eran enemigos que planteaban un desafío en Luffy que le exigía más allá de sus propios límites, donde uno estaba esperando el desenlace típico de un shonen con muchas ansias. Luego de Enies Lobby tuvimos a gente como Gecko Moria, Boa Hancock, aunque esta al final no termina siendo un antagonista en su arco, Magellan, los tres almirantes, a Howdy Jones, Caesar Clown y Don Quijote do Flamingo, todos enemigos poderosísimos en su nivel y que tenían cierta presencia, aunque no todos fueran antagonistas finales con un enfrentamiento contra Luffy, digno de Crocodile y Lucci. Todos funcionaban de una manera especial. Destaco a do Flamingo, el más cercano a lo que me habían generado aquellos estandartes icónicos de la serie. Su desarrollo de personaje me parece uno de los mejor planteados, y es un personaje muy creíble. Podría hablar mucho sobre su psicología, pero me abstendré de eso. Do Flamingo es un gran antagonista, carismático, imponente y peligroso como el que más. Sin embargo, había una carencia que me cuesta expresar con palabras que lo ayudaron a escalar en mi apreciación personal. Tal vez la exposición que se hizo de su pasado hizo que perdiera impacto, distinto a Crocodile y Lucci, de los que a día de hoy sabemos poco y nada de lo que hicieron antes de enfrentarse al protagonista, y así perdiendo un poco de ese romántico misterio que envolvía a una figura oscura. También estaba la sensación de ser un reciclado de Crocodile y Enel, como amos y señores de la tierra que habitaban, jugándole en contra. En cambio, Katakuri fue especial. El segundo hijo de la familia Charlotte, y el más poderoso de todos estos, era diferente. Un antagonista que, aun a falta de una faceta cómica o amigable, era capaz de atraerme en su despliegue. Esa imponente actitud, que iba muy a juego con el diseño que se le dio, complementaba muy bien con algo que no todos han tenido: respeto por Luffy. Incluso antes de su combate se veía que Katakuri sentía respeto por Luffy, auténtico, al ser capaz de armar un revuelo tan grande en Whole Cake a pesar de encontrarse con pocos Nakama a su lado. Lo reconoció como una amenaza, dispuesto a ir por todo desde el inicio, cosa que ninguno hizo en su totalidad. Do Flamingo dijo no subestimar a Luffy, pero terminó siendo vencido porque al final bajó la guardia, pensando que Luffy había empezado a jugar a la desesperada, rompiendo con esa burbuja del respeto hacia su oponente que creí que tenía. Pero volviendo con Katakuri,
En su enfrentamiento vimos una de las peleas más largas y cruentas que Luffy tuvo que sufrir, donde las horas pasaban y el castigo que el comandante Dulce le estaba propinando no aminoraba. La obstinación de Luffy lo llevó a la victoria, junto con su increíble crecimiento y creatividad que lo definen como luchador. Obviamente, Katakuri fue superior en muchos aspectos, pero Luffy tomó la ventaja de lo que él tenía a su favor y lo aprovechó. Cada panel que pasaba, más me convencía de que esta lucha prometía ser una de las mejores de One Piece. Y me convencí a mí mismo de que Katakuri era eso que llevaba esperando durante tanto tiempo. Sobra decir que la revelación que se dio a mitad del combate sobre su boca y el trauma por esta no hizo más que agradarme. No se trataba de un personaje que había superado sus conflictos o que lo hacía por mera estética. Esto adquirió valor para mí cuando no tuvo reparos en exponerse frente a su fan número 1 por el honor de mantener un combate de igual a igual con Luffy. Un pirata con honor y respeto por su oponente. Un honor que lo lleva a apuñalarse el estómago sin reparos de lo que pueda pasarle luego. Este combate me tuvo más enganchado de lo que creí. Cuando terminó, sentí un leve vacío en el interior. En el fondo deseaba ver más, pero me di cuenta de que extenderlo más habría sido perjudicial para la narrativa. Un final silencioso, carente de gritos que desgarran la garganta de sus personajes, donde no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, quién dio el golpe decisivo antes que su oponente, y donde ambos caen a la vez, abrumados por el poder del otro. Luffy se arrastra, intentando salir del mundo espejo, pero Katakuri se pone frente a él. Un auténtico monstruo que se deja caer de espaldas luego de oír que su rival volverá algún día, rompiendo la leyenda del hombre perfecto cuya espalda nunca tocó el suelo. Y no encuentro mejor cierre a ese momento que Luffy colocando el segundo sombrero en la boca de su enemigo, tapando su vergüenza como acto de respeto ante el primer rival que de verdad lo considera un oponente digno. Fue un combate espléndido. Si fue justo o no que Luffy ganara, es algo que no pienso discutir ahora. Cierro deseando encontrarme con algo así una vez más, y rezando por encontrarme con el mismo sentimiento inalterado cuando esto se llegue a animar, aunque sean deseos imposibles. Porque todos sabemos que todavía hará lo imposible por cagarla. Se despide Calaca.